are high, from the tables of poker to crypto in the sky. Sports bets rolling, the markets collide, we break it all. Bienvenidos al podcast de Networking 365. Knowledge means the thrill in every play we dive. Learning, earning, keeping dreams alive. Network 365, the place to be. Where the game... Un podcast que te informará de todo lo que sucede en el mundo del juego online, los traders, el póker, las criptomonedas Networking 365, come join the ride. Regulation shifting, the field's never still. Strategies and stories, the mind and the skill. From learning the rules to entrevistas, it's more than a game. It's anécdotas, rhythm curiosidades, and we strive. legislación. We keep it live. Network 365, the place to be. Where the game meets the law and the industry. From taxes to tokens, we keep you wise. Entertainment and insight, open your eyes. Networking 365, come join the ride. Todo de una manera didáctica y divertida para que puedas pasarlo bien a la vez que aprendes todo lo relacionado con el mundo del gaming. You're tuned in now. Networking 365. Network 365. Nos puedes encontrar en todas las plataformas de audio, en iVoox, en Spotify, en YouTube. Escúchanos donde tú quieras, pero no te pierdas Networking 365. Come join the ride. Come join the ride. 360B, where the game meets the law and the industry. Así que quédate y disfruta. Aquí comienza el podcast de Networking 365. Dale a suscribir en YouTube, en iVoox, en Spotify y tendrás notificación cada vez que tengamos un podcast nuevo. In the prize. It's more than a game, it's where knowledge lies. Come join the ride. The ride. Come join the ride. Come join the ride. Bueno, pues como decía Fray Luis de León cuando fue encarcelado y después de muchos años volvió a dar clase, dijo, como decíamos ayer, pues esto es algo parecido, como decíamos ayer, vamos a hacer una segunda parte de las .com, de este tema tan que creo que gustó bastante en este primer podcast, Curazao, aunque hoy no vamos a hablar de eso, sino más concretamente un poco de toda la parte .com, y como quizá habrá muchos jóvenes escuchándome y no sepan quién es Fray Luis de León, para que me entiendan, esto es como cuando ves la segunda temporada de una serie de Netflix, que ha pasado un año y no te acuerdas de nada. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño previously, como ponen en las series, para recordaros de lo que hablamos. Y si alguien no ha escuchado, pues tiene en iVoox la posibilidad de escuchar esta primera parte. Por casualidad hay alguien que haya llegado aquí. Y antes de empezar con ese previously, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Por un lado tenemos dos Danis, así que vamos a ver cómo lo hacemos. De hecho, al primer Dani, Daniel Palacios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí dispuesto a darlo todo. A darlo todo. Te vas a llevar el apellido Palacios, como cuando estábamos en el colegio o en el instituto. Palacios, pórtate bien. Sin problema. Para ti tú vas a ser Palacios, porque por otro lado tenemos otro Dani. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Encantado de colaborar con vosotros. Dani es, lleva muchos años en el mundo de las apuestas deportivas y nos va a acompañar para ello. Y el señor Palacios es asesor fiscal y nos va a hablar de toda esa parte. Y por otro lado, está bien tener una dama como es Ana Temprano, abogada del despacho Temprano López de Sebastián. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas a todos. Gracias por dejarme participar en este podcast y vamos a informar a todo el mundo de cosas interesantes. Por supuesto, y como decía, vamos con el previously de un poco lo que hablamos
en el anterior podcast. Daniel, ¿escuchaste el podcast? Espero que sí, porque si no vas a quedar muy mal de la primera parte que hicimos de Curazao y de .com, ¿no? Sí, yo por mi parte os voy siguiendo. Es cierto que hay veces que algunos cachos no me da tiempo a escuchar todo, pero intento estar informado de lo que vais haciendo. Bueno, pues como jugador, hagamos un pequeño resumen antes de pasar a la parte, digamos, más compleja, ¿no? ¿Qué son las .com? Hagamos ese resumen, ¿no? ¿Cómo puede entrar un jugador en una .com? Ya explicamos dónde están, que son paraísos fiscales, todo ese tema, pero digamos que para el jugador, para el que nos estás escuchando y apuesta, ¿cómo puede entrar una .com? Entiendo que puede haber dos ramas, ¿no? Una parte, digamos, entre comillas, fortuita y una parte interesada, ¿no? Eso es, pues nada, una casa de apuestas.com al final tiene muchos parecidos y similitudes a una casa de apuestas que tiene licencia en España, .es, pero con la diferencia de que a la hora de operar, pues no tiene las mismas condiciones para depositar y para retirar. ¿Por qué? Pues bueno, básicamente porque no tiene licencia de España, por lo tanto, pues te puedes meter en muchos problemas legales, además de la parte fiscal. Pero realmente el acceso es muy sencillo. A través de un navegador web, accedes a la página.com y si tienes algún tipo de restricción por la ubicación, con un proxy o una VPN te bastaría para poder conectarte a ella. Eso es importante, luego lo veremos. Dicho lo cual, ya sabemos lo que son las .com y seguro que la mayoría de los que nos están escuchando la conocen. Señor Palacios, si tú ganas dinero en una .com, ¿vale? Claro, te has metido ahí, te ha ido muy bien, o eres muy bueno, o te crees muy bueno, has sacado mucho dinero. ¿Qué pasa a nivel fiscal? ¿Se declara? ¿No se declara? ¿Qué pasa? Pues lo suyo es declararlo, porque al final Hacienda lo que establece es que tú, si eres residente fiscal en España, pues tienes una renta mundial y tienes que incluir pues todas las ganancias, provengan de donde provengan. Y en este caso, pues es una ganancia patrimonial en la cual pues el hecho imponible por el que se tributa es la alteración del patrimonio, del propio patrimonio. Entonces, pues si tú has apostado en una .com, lo que está claro es que si has ganado, tanto te hayas traído el dinero como no, se aplica el mismo principio que aquí, se entiende que has tenido una ganancia y se tributa por ella. Vale, imagínate, yo soy muy bueno en tenis, porque lo soy, ¿vale? Y voy a Pinacle, para que nos entienda todo el mundo, que es una .com, gano mucho dinero, pero yo, Antonio, pues no lo declaro. Por A, por B o por C, porque no lo quiero declarar, porque no sabía que había que declararlo. ¿Hasta qué punto esto es un delito fiscal? Hombre, a ver, delito fiscal es cuando el fraude a la administración supera los 120.000 euros de cuota, ¿vale? Vale, entonces tienes que haber ganado muchísimo dinero. Efectivamente. Bueno, también depende de los rendimientos que tú tengas por el resto de tus actividades o tu trabajo en España, porque al final, si no es lo mismo tener que hacer 120.000 euros de cuota al 25% que al 47%. Entonces, pero bueno, sí, has tenido que ganar bastante dinero para poder llegar ahí. Pero el principal problema de todo esto es que si al final la administración entiende que tú no lo has declarado pues de una forma dolosa, es decir, que has ocultado esa información, te pueden liquidar, aparte de una sanción de hasta el 150% de la cuota defraudada. Si llegas ya a delito fiscal, te puedes enfrentar a prisión. Bueno, y eso es ya, digamos, penal. Ana, ¿en qué momento? Pues Sí, dime, Ana. Pues justamente, efectivamente, cuando hay intención de ocultar ese dinero o cuando la cantidad supera los 120.000 euros. Ahí es donde el caso se judicializa y ahí es donde ya empiezan a surgir los problemas. En el Código Penal se establece que se marca el umbral con claridad.
que es defraudar al Estado con más de 120.000 euros en un ejercicio, ¿vale? En un único ejercicio. Y ahí es donde se constituye el delito. Y las penas van de 1 a 5 años de prisión y multa de hasta 6 veces el importe defraudado. Si el fraude, además, supera los 600.000 euros, se aplica el tipo agravado, con lo cual las penas van de 2 a 6 años de prisión y multa del doble al sextuplo de la cuota defraudada. Con lo cual ya son problemas más graves que la simple sanción administrativa, por decirlo de alguna manera. Y Ana, esto que me estás diciendo por los números y las cantidades, que me imagino que nos estará escuchando mucho jugador, ¿puede ir más orientado a, digamos, niveles organizativos que más a temas personales? Claro, cuando se empieza a mover dinero en cuentas de este tipo, que es en plan cuando empiezas a mover cuentas con dinero ajeno o para ocultar el origen de los fondos y que este origen pues sea también proveniente de la comisión de un delito, y es cuando ya se forma parte de una estructura criminal y que ya, además ahí ya no eres jugador, ahí ya formas parte de una estructura y de una organización criminal, y ahí es donde ya los tribunales, claro, son mucho más serios. Ahí se aplican las penas relativas a la organización criminal, que son de 4 a 8 años de prisión para los jefes, los promotores, los que digamos son los cabecillas, y de 2 a 5 años para los participantes. Y hay simples apostadores que acaban envueltos en estos asuntos, aunque no todos, y simplemente estás envuelto de forma un poco referencial, no tiene por qué surgir tanto problema, porque luego se puede sobreseer al respecto de esa persona perfectamente. Pero si ya formas parte de esa organización, siempre es el mismo el patrón. Además, son varias cuentas, dinero que entra y sale y ninguna justificación clara. Ahí sí que puedes tener problemas y que estas condenas de las que estamos hablando se lleguen a aplicar sobre cada una de las personas. Claro. Vale, luego llegaremos también a este punto, porque como bien has dicho, hay un tema muy importante ahí. No tanto el que tú seas culpable de esto o seas parte de la organización, que como has dicho, se te puede caer el pelo, sino que a lo mejor de alguna manera colateral, como luego podemos ir viendo, te puede salpicar, ¿no? Y eso es lo que hablaremos también. Porque Daniel, tú como jugador, cuando escuchas estas cantidades, y me gustaría que fueras sincero, ¿tú crees que hay muchos jugadores que pueden llegar a superar estas cantidades o no? Realmente considero que existen muy pocos jugadores que puedan llegar a esas cantidades, precisamente porque tú a la hora de apostar tienes que tener unos conocimientos que son una base muy sólida como para poder generar ese tipo de ingresos. Te hablo de gestión de riesgo, te hablo más de la parte de gestión emocional, tener conocimientos quizás de probabilidad estadística, porque no solamente sirve a veces seguir, ¿no?, a un determinado pronosticador o a un robot que coge cuotas de X sitio, sino que tienes que tener conocimiento para saber interpretarlo. Y muchas veces lo que le ocurre a los jugadores es que tienen información buena, pero la gestión de riesgo no es correcta, lo que les lleva a la bancarrota. Por lo tanto, rotundamente os digo que es muy complicado llegar a esas cantidades. Vale, pues una vez puesto esto el plato encima de la mesa, señor Palacios, mayoritariamente nos van a estar escuchando gente, aunque luego ya veremos y añadiremos temas al tema del bloque penal, la mayoría de la gente no va a llegar a ese dinero, ¿vale? Entonces, no va a ser delito fiscal. ¿A qué se pueden encontrar? ¿Multas? Sí, como hablábamos antes, pues la multa puede llegar al 150% de lo que has dejado de ingresar. Vale, y aunque no sea delito fiscal, puede haber habido ocultación en poner una sanción grave. Vale, pero yo entiendo que, bueno, me voy a poner nombres, Pinacle o 1xBet, le suda mucho sus partes informar a Hacienda, y de hecho no lo harán, me imagino. Entonces, ¿cómo se entera Hacienda, que Hacienda se entera de todo, que tú has ganado, no lo sé, 4, 5, 10, 20.000 euros en una.com? Pues fácil, por los bancos. Porque al final... Los bancos son los chivatos de este país, ¿eh? Bueno, de este y del resto de Europa. Pero yo solo conozco este. Pero sí, al final, bueno, en España está claro que tiene una obligación de información anual, y con el resto de los países, normalmente, con los que hay un convenio de doble imposición, son países en los cuales hay libertad de información, ya que para que haya ese convenio, uno de los requisitos indispensables es que haya libertad de información. Vale. Entonces, si comparten esa información, en algún momento, tarde o temprano, el banco que tengas allí, en el cual hagas los depósitos, las retiradas, ingresos y demás de tus apuestas, va a terminar compartiendo la información con el país en el que resides y se van a enterar. Vale.
¿Y monederos? ¿Y ese tipo de mandangas que hay por ahí? Entiendo que también están monitorizados por Hacienda, es decir, PayPal, no sé, Skrill, todo este tipo de monederos, lo puedes tener tú ahí y a lo mejor utilizarlo para hacer pagos. Eso también entiendo que está monitorizado, ¿no? Sí, actualmente, además, a nivel europeo, para el año que viene, hay una nueva obligación de información a nivel europeo de los exchanges, con lo cual, y de los bancos virtuales, con lo cual pues va a llegar toda esa información a Hacienda. Vale. Sí, dime, Sí, dime. no, te decía, y si digo, bueno, pues como he ganado bastante dinero, pues no sé, me abro una cuenta, yo qué sé, en las Seychelles, en Suiza, en donde sea, y voy guardando ahí mi dinero. En ese ejercicio anual que tú has ganado tus X mil euros ahí en .com, existe posibilidad también de que te pille Hacienda, que no estamos haciéndolo, Dios mediante, para librarnos de que pagar Hacienda, por favor. Al contrario, lo estamos aquí haciendo precisamente para hacer las cosas bien. Y de hecho, lo primero que ha dicho el señor Palacios ha sido que, puesto que no es legal, o entiéndase que apostar en una .com no es legal, pues ya que lo haces, o si lo has hecho, pues lo mejor es declarar. Pero claro, imagínate que hay gente que es un poco más retorcida y dice, bueno, pues yo me tengo un monedero en tal sitio, en Suiza, o en donde sea, o unas criptomonedas. ¿También puede llegar de alguna manera eso, Hacienda? A ver, en algún momento el dinero a los bancos de Suiza o de las Islas Caimán y demás tiene que llegar desde algún banco. Y normalmente ahí puede haber una trazabilidad. Obviamente, si tú has obtenido o has cambiado dinero, criptomonedas, los has convertido en las wallets frías, te vas a estos países y allí directamente encuentras un operador que acepte esas wallets frías para el cambio de divisa, pues va a ser mucho más complicado. Pero si en el momento en el que median los bancos, a ese paraíso fiscal el dinero va a tener que llegar desde alguna cuenta o algún operador que tenga información. Que no merece la pena esas cantidades darle una vuelta como si fueras esto. No, es que al final... como si fueran Los Sopranos, o sea, que es que no tiene ningún sentido. Es que además el tema de las sanciones es que son muy duras, porque claro. Un 150% quiere decir que si has intentado desviar 20.000 euros, te vas a tener que pagar 30.000. Claro, no tiene ningún sentido, claro. Entonces, mucho tienes que haber ganado como para querer arriesgarte. Mira, y al hilo de esto, de lo que decía el señor Palacios, Daniel, ahora para pasar al bloque también un poquito más de Ana, existe, claro, la posibilidad de que, por un lado, tú puedas entrar a una .com de una manera, digamos, pues muy clara, ¿no? Pues coges una VPN porque quieres, porque aquí te han limitado, porque aquí ya no te dejan ganar más dinero, por 1000 razones, ¿no? Pero también puedes entrar de una manera fortuita o, digamos, inocente. O lo que es peor, Daniel, que haya una suplantación de identidad o que alguien te pida el DNI para no sé qué porque es tu primo y de repente se encuentre en una situación que no sabe muy bien cómo ha entrado en una .com, ¿no? Esto puede suceder. Sí, correcto, eso puede suceder. Sí que es cierto que muchas .com no siguen los KIC, que es básicamente que el operador obliga al usuario a que se identifique. En algunas, como por ejemplo Powbet, y te lo enlazo con lo que comentabas, que es posible que un usuario inexperimentado se meta en este tipo de páginas, solamente te pide pues, un correo electrónico y una contraseña. Sin ir más lejos, a mí mismo pues, me ocurrió cuando tenía mucha experiencia, me metí, hice un par de apuestas y pues bueno, pues me dijeron que no podía seguir apostando y decidí retirar mi dinero. Y claro, ahí me sembró la duda de, joder, acabo de retirar dinero de una .com y qué tengo que hacer. En mi caso, a la hora de declararme la renta, simplemente lo añadí como que había generado ingresos para quitarme líos, aunque fuera muy poca cuantía, pero sí que es cierto que estamos muy expuestos a ellos. Y esta vez incluso entré sin ninguna VPN ni ninguna proxy, simplemente navegando para ver qué casas de apuestas había online. Porque claro, Ana, uno de los grandes temas que hablabas tú, esto que has contado parece pues que estabas hablando de grandes organizaciones, pero claro, al final, y esto ha sucedido aquí en España, probablemente algunos recordarán una operación que hubo hace un par de años aquí en España y que creo que todavía está en juzgados y todavía ampliándose. A veces, Ana, no sabes cómo tu DNI aparece en una organización criminal, ¿no?
Claro, bueno, a ver, eso no hay muchas posibilidades de que ocurra así a nivel general y en principio porque de repente alguien coja tu DNI. Si alguien coge tu DNI es primero porque lo has perdido, en cuyo caso tienes que poner la correspondiente denuncia en la comisaría correspondiente para que si alguien utiliza tu DNI de forma fraudulenta, pues tú puedas acreditar que es que lo has perdido y que por tanto no eras tú la persona que estaba usando ese DNI. O porque lo has perdido o porque se lo has entregado voluntariamente a alguien. Entonces, si se lo has entregado voluntariamente a alguien, también eres responsable de a quién se lo entregas y qué hace esa persona con él. Con lo cual, en principio, así por arte de vivirlo, que no hay muchas posibilidades de que eso ocurra. Ocurre si tú voluntariamente, repito, pues quieres participar en este tipo de delitos. Claro, pero es verdad y puede suceder que quizá entres en un grupo y te digan, oye, que si metes esto y lo haces voluntariamente, pero no sabes muy bien dónde te estás metiendo. Al final estás hablando de apuestas y resulta pues que yo tengo un partido pues que conozco, que sé que en Rumanía, en segunda división, pues no sé qué, no sé cuántas. Y te metes ahí y al final saltas en una investigación, ¿no, Ana? Aunque, lo que te digo, aunque no sea una manera, tú sepas que estás metido en un entramado, pues puede de alguna manera saltarte o salpicarte, aunque no tengas quizá ningún tipo, no lo sé, eso ya me lo dirás tú, alguna responsabilidad penal o ni siquiera a lo mejor te puedan acusar de nada, pero que puedes terminar saliendo en algún tipo de organización. Claro, a nivel penal, tu participación será importante si se demuestra que tu participación era importante y que conocías lo que estabas haciendo y que voluntariamente querías, digamos, defraudar y obtener un dinero ilícitamente, ¿vale? Si es porque te salpica, porque simplemente, repito, porque te suplantan la identidad, porque ahora sí que es verdad que, bueno, el rollo de las suplantaciones de las identidades también ocurren un montón de cosas y a veces que hacen con nuestros datos cosas que desconocemos. Pero bueno, repito, una vez que uno se entera de que eso es así, lo normal, una persona normal que no quiere meterse en problemas, es poner la denuncia correspondiente para así acreditar que están suplantándole la identidad o que directamente con su DNI están realizando actuaciones que él no pretende. Entonces, en una organización de la que tú hablas, que de repente alguien se mete de forma que no lo conoce muy bien, a ver, en principio cuando te metes en algo sería muy aconsejable que supieras dónde te estás metiendo para evitar problemas. Pero bueno, repito, en los tribunales también se ve quiénes son los cabecillas, quiénes son los intermedios y quiénes son personas a las que simplemente les salpica y eso ocurre en organizaciones criminales, además de todo tipo, no solo del tipo de juego o de las.com, sino en todo tipo de organizaciones criminales se ve perfectamente casi cuál es el papel de casi todo el mundo y con lo cual, si es poco importante, pues puede no acabar en problema perfectamente. Claro, y luego ya veremos cuándo acaba en problema. Señor Palacios, a ver si se puede decir, yo creo que sin decir el nombre, ¿usted tiene algún caso de estos en el sentido de que le ha llegado, pues que le hayan pedido asesoría respecto a una.com? ¿Tiene algún caso en su mano o no? Sí, bueno, alguno nos ha llegado de, pues como le ha pasado a Daniel también, que pues tenía algún juego, alguna cuenta abierta en una.com, ha tenido una serie de ganancias y no sabía si tenía que tributarlo aquí o no. Por supuesto, nuestro asesoramiento ha sido siempre el declararlo si quieres dormir tranquilo, claro. Claro, pero él pregunta, señor Palacios, si se puede decir, ¿los que ha tenido de clientes sabían lo que estaban haciendo o no lo sabían? Sí. Sabían lo que estaban haciendo. Muy bien. Sí, normalmente, a ver, todos los que apuestan en una.com normalmente saben que en principio es ilegal. Uh-huh. Entonces, bueno. Pero casos te hayas encontrado tú de multas que hayan sucedido, no te has encontrado ninguno. Yo de momento no. Ya. Daniel, ¿tú conoces algún caso particular en el que se haya salpicado de alguna manera con alguna multa o con algún tipo de infracción o de asusto, aunque sea? Por suerte no, sí que tengo conocidos que han generado grandes cantidades, pero no ha llegado nunca a ese punto. Claro. Ana, ¿tú te has encontrado con algún caso conocido en los juzgados o que de manera colateral lo hayas conocido? Casos en relación a organizaciones criminales, sí, he llevado algunos, pero en relación con multas administrativas, no. No. Esto de la organización criminal a mí me mola, ¿eh?
Perdona que te diga. Pero El bueno, nombre suena más importante de lo que luego realmente es muchas veces, no te vayas a creer. ya. Oye, volviendo a Daniel, el tema del .com que estamos tratando, hay también mucha gente que como no se están dando estas multas, y esto sucede así, lo estamos ahora viendo y lo vimos también en el primer podcast, pues ancha es Castilla. España es muy así, ¿no? Muy de, bueno, yo dejo el coche en doble fila y como no me dicen nada, pues lo seguiré dejando en doble fila hasta que te llega la multa. Estaría bien, Daniel, que tú, como eres un jugador muy experto, que llevas muchos años, pues explicarás ahora a los chavales que están escuchando, que a lo mejor ahora, bueno, pues se está haciendo aquí un batiburrillo, la peligrosidad quizá de entrar en determinados sitios, determinados canales de Telegram, de determinados influencers que están recomendando referidos, afiliados a este tipo de casas de apuestas, que yo no soy quien para decirle a ese influencer o a ese tipster o a ese pronosticador o a quien sea que lo haga o lo deje de hacer, pero sí que estaría bien que el que le va a dar a ese botón, ¿vale? Lo supiera, ¿no, Daniel? Pues estoy totalmente de acuerdo y has abierto un melón bastante grande, porque en este caso se le puede dar caña a muchísima gente. No me gustaría señalar y decir específicamente nombres, pero sí que es cierto que es muy fácil identificarles. Yo, más que señalar a alguien, es cómo identificar cuando alguien te está estafando y te estás metiendo en un sitio pues muy turbio y que mucha gente pues incluso llega a perder la vida, tristemente. ¿Y se diferencian cómo? Pues gente que se vende que puedes conseguir dinero rápido, anunciantes de pasar de 30 a 1.000 euros, gente que supuestamente tiene unos informantes y que tienes que pagar un estacazo. Para que nos entendamos, en el mundo de las apuestas el stake es la unidad por la cantidad de dinero que vas a apostar. Pues estacazo, como su nombre ahí dice, ahí muy se te hace grande la boca, pues que metas mucha cantidad de ese dinero y te digan que tienes que comprar esto porque va a salir, sí o sí la apuesta. Pues eso evidentemente es una estafa, es un fraude. Y si queréis identificar además este tipo de situaciones, no tenéis más que ver el perfil del tipster, su propia página, y podéis meter a las páginas de apuestas si tienen link de afiliados, es decir, que cobran por las pérdidas de los usuarios que traen. Eso se llama revenue share. Eso es. Links de afiliados y es una completa barbaridad. Entonces yo lo que recomiendo a todo el mundo, que si no tienes conocimiento de lo que estás haciendo, no te metas a ello, primero que te informes, y si lo vas a hacer, porque sí que es cierto que es un sector en el que se puede obtener grandes cantidades de dinero, cada vez menos, debido a las limitaciones que imponen las operadoras, pero eso es otro tema, lo hagas siempre en páginas que sean verificadas. Ponle como, por ejemplo, un Blogabet, un Tipster R, un Tipsterland, donde no le des la posibilidad a la persona que te está pronosticando a poder modificar las apuestas en función de cómo salgan. Los canales de Telegram es muy divertido ver cómo aparece abajo a la esquina izquierda editado. Pues si lo ha editado, pues te puedes intuir qué es lo que está ocurriendo. O registros de publicado en Excel. Ya, pero es que un registro en Excel lo puedes modificar. En cambio, este tipo de plataformas que te he dicho yo, pues no se puede modificar. Y es más complicado que te puedas encontrar un engaño. Siempre lo puede haber. Pero si quieres hacerlo, tienes que tomar siempre ese tipo de medidas y consultar a la gente que conoce este tema. Y es curioso, porque esto que dice Daniel, Ana, esto, aunque la gente probablemente, bueno, quizá los que estamos muy metidos en esto, no sabe que esto ha pasado, en el sentido de que hay determinados pronosticadores, y creo que lo sabemos muy bien, que hace un par de años pues fueron detenidos dentro del marco de una operación muy famosa, que creo que todavía está en marcha, que conllevaba muchísimas más cosas, Ana. Es decir, que hay muchas aristas que creemos que una organización criminal pues es un tío con un puro sentado tipo Al Pacino, siendo Tony Montana, pero que hay cabecillas, Ana, en todos los lados y también incluido o por lo menos cabecillas, ¿no? O implicados, salpicados en pronosticadores, ¿eh? Efectivamente, es de lo que hablábamos antes, que la organización criminal es una parte del delito del que se le puede acusar a las personas que la constituyan o que la formen. Pero luego hay más delitos detrás de eso. O sea, quiero decir, normalmente son una suma de delitos que producen que las condenas pues sean altas y sean penas de bastantes años, con lo cual se complica la cosa. Normalmente la organización criminal detrás tiene un delito de estafa, detrás tiene el delito fiscal, el blanqueo de capitales y todos ellos son condenados con penas de prisión
de años, o sea, de 1 a 5 años, de 6 meses a 6 años, etcétera. Entonces, claro, va sumando año tras año de las condenas, de las distintas condenas que se impongan y, claro, finalmente los cabecillas pueden acabar con 20, 30 años de prisión y los menos cabecillas, la gente que participa en menor medida, pero que también participa, pues igual, a lo mejor, claro, no con 30 años de prisión, pero también con penas de prisión y con antecedentes penales que se quedan ahí durante el tiempo correspondiente y etcétera, etcétera. Con lo cual, es un problema bastante grave. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Daniel. Efectivamente, lo primero que hay que hacer es meterse en .com o en cualquier casi lugar en la vida es informarse y saber si lo que estás haciendo pues está bien, está peor, está regular, supone un riesgo para tu economía, supone un riesgo para tu posición, para tu libertad y todo eso. Yo creo que hay que tener muy en cuenta que hay que informarse y tener mucho cuidado donde uno se mete porque el dinero fácil al final puede perfectamente acabar en un grave problema. Porque tú, Daniel, no vamos a decir el nombre porque no quiero tampoco complicaciones, sabes perfectamente de qué estoy hablando, ¿verdad? ¿O no? Daniel. Sí, es completamente de lo que estás hablando. Vale. Porque es que pasó hace no mucho, en un marco de una operación, no tengo ni idea, me imagino que todo estará pendiente de juicio, pero que pasó y que es que lo que dice Ana, o sea, estos entramados llevan tantas escaleras que tú mismo pues puedes entrar a un canal de Telegram o puedes entrar a un sitio donde dices, ostras, y al final, lo que dice Ana, a lo mejor a ti solo te llega una multa, a ti a lo mejor no sé qué, pero ya está tu nombre un poco, entre comillas, metido en la suciedad, ¿no? Y a mí lo que me gustaría preguntarle a Ana, aunque se sale un poco ya a lo bestia del entorno, pero creo que es chulo, yo creo que todos estamos ahora acostumbrados a ver, y si no os la recomiendo, pues series españolas que están bastante bien, series como La Caza, la de Monte Perdido, la de Irati, series españolas que están creciendo y haciéndose muy buen cine, muy buen material cinematográfico aquí en España, que veis la UCO, que las empezamos a conocer todos por el tema de la Guardia Civil y la Unidad de Delitos Informáticos. Me gustaría saber, Ana, cómo trabajan juntas, si se puede, hasta dónde se puede llegar. Hacienda, la UCO, la UDEF, cuando por casualidad se abre una investigación de este tipo, de este marco que estamos hablando. Sí, pues efectivamente trabajan juntas y están absolutamente conectadas unas con otras. La agencia tributaria tiene a todos estos organismos policiales, por decirlo de alguna manera, o de las fuerzas de seguridad del Estado, a su disposición para que les informen de cada uno de los delitos que puedan ver, que ellos lo ven. Si Hacienda detecta irregularidades, avisa a la policía. Si la policía en esa investigación encuentra movimientos financieros sospechosos, lo que hace es que también lo comunica Hacienda. O sea, que al final es una bola que se van comunicando unos con otros. Así se desmantelan lo que estamos diciendo, redes internacionales, como las de amaños de tenis, de mesa, que hubo 75 detenidos, 47 cuentas bloqueadas y millones de intervenciones. Y todo empezó con una alerta bancaria, que por lo que decía Palacios anteriormente, los bancos son un poco chivatos en este caso y en cuanto detectan que hay algo raro, automáticamente las fuerzas de seguridad, automáticamente Hacienda y ahí empieza todo el lío para que se vaya a la Audiencia Nacional en este caso o donde corresponda en cualquier caso. Eso me gusta, a mí me gustaría un día meterme de lleno, Ana, en esas historias de los amaños de tenis y tal. Yo me imagino que estamos hablando de la misma, que empezó poco a poco y se ha ido tejiendo una tela de araña que ha salpicado y está salpicando a muchísimos países, pero también a pronosticadores, a deportistas, ¿no? Es algo muy loco. Muy loco, sí. Es algo muy complicado además y muy extenso. Son procedimientos judiciales que precisamente tardan en el tiempo también por eso. Primero, porque se van descubriendo cosas poco a poco, pero segundo, porque claro, la instrucción es la fase en donde el juez intenta aclarar un poco cuál es la situación y un poco desmembrar todo el tema, pues son muy largas, pero largas de años. O sea, quiero decir que finalmente cuando eso se acaba juzgando han pasado pues eso, muchos años, pero realmente es que hay un entramado importante. Señor Palacios, dígame usted, estamos viendo que más o menos no está ejerciendo Hacienda multas o, bueno, más o menos, mientras están aceptando un poco el hecho de que, bueno, más o menos el que juega en la.com con tal que declare. Pero claro, esto puede ir creciendo. Este campo de barbecho que llamo yo, en el que no parece suceder nada, como somos en España, somos muy de, pues, anchas Castilla. Y quizá, no sé cómo lo verás tú, señor Palacios, pero quizá ahora no se están poniendo multas
pero puede suceder que, y conocemos cómo funciona este país y cómo funciona Hacienda, el día de mañana, pam, 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 ¿no? Y no sé qué carácter retroactivo puede tener esto, señor. Hombre, a ver, el tema puede ser incluso, bueno, que lo van a terminar sancionando, seguramente sí. En cuanto que la gente se busque las formas para tratar de evitar el suministro de información obligatorio aquí a Hacienda, para no declarar los ingresos que tienen fuera en .com en países como pueda ser China, Ajá. lo empezarán a sancionar en cuanto que se descubra que has jugado en la .com, aunque pues no hayas informado del todo de todos los ingresos que hayas tenido. Vale, y puede haber, como pasó en su tiempo, recordemos que hasta que aquí llegó la ley del juego, lo que llamamos las .es, todo era campo.com, ¿no? Y durante mucho tiempo hubo mucha gente que estaba con el culo preto, bueno, unos con el culo preto y a otros les dejaron el culo abierto, y voy a hablar así de claro, porque claro, les pillaron con carácter retroactivo varios años ganancias sobre las .com. Y eso fue un drama, para mucha gente fue un drama. ¿Podría suceder algo parecido aquí en estos, señor Palacios, o no? A ver, si tú has declarado la información, a ver, Hacienda lo que pasa es que una vez que te comprueba un año, no te lo puede volver a comprobar a no ser que haya una nueva información relevante de la que ellos no disponían de esa información. Entonces te lo Claro, pueden porque reabrir. entiendo que lo que pasó en ese momento es que la gente no lo declaró. Claro, si tú no lo has declarado y ha cambiado esa normativa y ha quedado regulada con carácter retroactivo, que eso es lo que hay que ver una vez que sale una nueva norma, entonces ahí ya se sabrá si hay que tirar 4 años para atrás o no. Porque, Daniel, uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es que mucha gente acude a las .com porque las .es básicamente ejercen un poder dictatorial sobre el jugador aquí en España, ¿no? Sí, Correcto. efectivamente. Ay, perdona, joder, es que has dicho Daniel y es que ya... Sí, yo también Luego completas tú, señor Palacios, no pasa nada, Daniel. Ok. Pues sí, Te la cedo verdad la que palabra. sí, como muchas gracias. Que como bien sabemos, pues las casas de apuestas se intentan defender cuando un usuario de manera recurrente pues obtiene beneficios, y no necesariamente obteniendo beneficios, ¿no? Sino también que ve que sigue una determinada estrategia que le puede llegar a hacer daño. Por lo tanto, suelen pues, restringir la actividad de los usuarios o directamente cerrar las cuentas. Y eso pasa siempre. Y de hecho, todos los tipsters que te venden la moto de que se puede ganar mucho dinero, esta parte no te la cuentan porque con ellos no lo vas a ganar. Por eso no te la cuentan. Y sí, pues tiendes a buscar otras alternativas, ¿no? Pues tiendes a buscar en .com. Yo en mi caso también busqué la alternativa de los salones físicos aquí en España. Sí que es cierto que también actúan de la misma manera, porque muchos de ellos te acaban vetando. Te aparece como que eres un usuario en lista negra y no te dicen por qué. A mí me gustaría, ya que tengo un abogado aquí, y lo hablaba hoy en el chat privado que tenéis, que por cierto es maravilloso, con Ana, ya que es abogada, igual no lo controla tanto porque es más de penal, pero bueno, me puede ayudar. Yo voy a un salón físico, Ana, ¿vale? Y yo tengo que presentar mi DNI para ser mayor de 18 años, hasta ahí, fantástico, me parece, es que tiene que ser así. De hecho, yo, si por mí fuera, pondría un poco hasta incluso la edad un poco más elevada, ¿no? Pero bueno, vale. Y luego que no soy un ludópata, que no estoy en el registro de jugadores problemáticos. Yo ese DNI que estoy entregando a un salón, que es una marca que no tiene nada que ver ni con Sportium, ni con Codere, ni con nada, porque es un salón de juegos, pues el que sea, una empresa, no deberían de tener acceso a mi DNI, Sportium o Codere o quien sea, por un tema de protección de datos, ¿no? Claro, en realidad solamente tienen acceso a tu DNI para comprobar que cumples la edad correspondiente, es decir, para evitar que entren menores de edad, se supone. Yo comprendo que se evita y que no les dejan pasar, yo ahí me pierdo ya. Pero entiendo que en principio simplemente el registro del DNI es para eso. No realmente queda registrado de ninguna de las maneras para oficiar a ningún organismo oficial ni para decírselo a nadie que has estado ahí. Simplemente es a efectos de cumplimiento de la edad. Vale, pero Daniel y yo sabemos a ciencia cierta, porque lo hemos visto y lo hemos vivido, que una persona que entra a un salón físico y gana dinero, le limitan las máquinas. No lo pueden echar porque no pueden echarte de un salón, pero eso sucede. A ti te ha pasado, ¿no? O lo has visto, Daniel, ¿no?
Sí, claro, además iba a añadir que aparte de limitar las máquinas, yo por suerte o por desgracia he vivido como, pues bueno, como me llaman a la policía local, o bueno, me fue la policía local, realmente la nacional también, porque me decían que no podía utilizar los tickets, o sea, no podía rejugar mi dinero, es decir, lo permite la propia máquina porque tiene un lector para leerlos, pero la local me decía que no podía hacerlo y que por eso me tenía que ir, que no podía rejugar. También me ha pasado de acusarme y señalarme de usted ha ganado cierta cantidad. Y yo, claro, pues sé muy bien cómo funciona esto. Y yo lo que le dije bueno, que sí, ¿cómo sabe que gana esa cantidad? Y me dijo, Claro, bueno, pues yo lo sé. a eso voy, Daniel. Claro, eso es, me dijo, Lo está diciendo Ana, o sea, y yo he visto a una persona conocida mía que entrar, poner el DNI y directamente no puedes hacer ninguna apuesta en la máquina porque al entrar esa persona pues han limitado las máquinas para que no puedas. Yo entiendo, Ana, no hay, o sea, ya sé que eres de penal, pero esto no podría ser denunciable por protección de datos. Mira, Claro, es que precisamente es denunciable, o sea, son prácticas que la empresa realiza para intentar que esas personas no vuelvan a ir, que no las desmantelen y les dejen sin dinero las máquinas, pero realmente es una práctica que no se puede hacer porque no hay ninguna ley que avale que esa práctica se puede hacer. Simplemente las hacen como medio intimidatorio, por decirlo de alguna manera, y a veces consiguen que la intimidación se produzca, es decir, pues la gente se va y dice, pues me voy a llamar a la policía, voy a montar aquí un lío, pero realmente si se llama a la policía y le explica cuál es el asunto, pues realmente no tienen nada que hacer, o sea, tienen que dejarle participar, tienen que dejarle entrar y tienen que, porque no hay ninguna norma, salvo las suyas privadas y particulares, que las tienen que poner de manifiesto, si acaso en el juzgado, no hay ninguna norma que diga que pueden hacer esas prácticas, lo que pasa es que en la práctica, valga la redundancia, sí se realizan. claro, ¿habéis visto cómo hemos pasado de la .com al Sportium de al lado de mi casa? Pues bueno, eso es es lo bueno que tiene también el debate, que es un poco de colateral. Ana, y al hilo de esto, ahora volviendo a las .com, como contaba Daniel, hay un problema, ¿no? Y es que, bueno, no se está, y tú lo sabes perfectamente porque estás todo el día en el juzgado, vuestro bufete es uno de los que más lucha a favor de que se pueda readmitir las cuentas limitadas, etcétera, etcétera. ¿No crees que... bueno, ¿hacia dónde crees que va el mercado? En el sentido, si las .es pudieran aceptar a este tipo de jugadores, tampoco tendrían que buscarse las castañas del fuego en la .com, ¿no? Entonces, es una pescadilla que se muerde la cola. Tú, que tienes tanta experiencia ahora ya con esto, que llevas tanto tiempo en el juego y hablas con pues, abogados de contrarios, con jueces y tal, ¿hacia dónde va esto? ¿Crees que al contrario que todavía va a ir más gente a la .com, que se va a arreglar algún día lo de la .es o eso no hay manera? Yo creo que las .es irán matizando y irán regularizando un poco sus condiciones para que haya un mundo más sostenible en el que puedan vivir todos, que puedan vivir las casas de apuestas y que puedan vivir los jugadores. Lo irán perfilando un poco según vayan llegándoles cada vez más demandas y vayan perdiendo más procedimientos judiciales, pero tampoco a un nivel muy grande, es decir, no sé si eso va a satisfacer a los jugadores, con lo cual, pues bueno, yo creo que vamos a estar en el momento en el que estamos durante un montón de tiempo y el futuro dentro de 20 años, pues no sabemos cuál puede ser, pero yo creo que de momento nos vamos a estancar en lo que estamos, salvo pequeñas matizaciones en relación a las .es, que yo creo que, bueno, que las casas de apuestas sí que un poco, como, bueno, está habiendo cierta actividad, está habiendo ciertos movimientos por parte de los jugadores, que ya cada vez son más, pues yo creo que ahí sí irán matizando algunas cosas por su propio beneficio también y por no estar tan colapsados de también demandas que están muy colapsados ya, o sea, empiezan a estar que no dan abasto. Claro. Daniel, porque, claro, la gente le cuesta mucho al mundo comprender, a ver si me explico, bueno, sí, a la sociedad en general comprender que las apuestas deportivas, aunque es verdad que el 90-95% de la gente pierde dinero y eso es así, por lo tanto, si lo que quieres es ganar, pues igual hay mejores fórmulas, pero hay gente que se le da bien, Daniel, y no somos conscientes de que en algunos aspectos no son máquinas tragaperras con esperanza negativa o una ruleta o un bingo de estos electrónicos. O sea, hay gente que gana dinero y parece que las casas de apuestas en este aspecto no lo tienen asumido y en el momento en que ganas te echan. No sé si eso quizá deberíamos de hacerlo, no sé si cómo decirlo, como más público, ¿no? Que la gente entienda porque ahora a todo le llaman apuestas, un salón lo llaman apuestas cuando lo que menos hay es gente haciendo apuestas deportivas, lo que más se está jugando a otras cosas, ¿no? Pero creo que no hay una conciencia clara de que las apuestas deportivas están más cerca
de un tema que estaba bien visto, como el trading o como la bolsa, y no somos capaces de hacerlo ver, ya no sé si al Estado, si a la sociedad o a todo el mundo, ¿no? Totalmente, yo creo que ese tiene que ser el foco además este podcast viene muy bien para ello, y yo cuando me pregunto un amigo, que yo aparte pues de ser apostador soy ingeniero informático y especializado en temas de inteligencia artificial y ciberseguridad, y lo relaciono siempre mucho con la parte matemática, más con el meramente lo que va a ocurrir, ¿no? Que es lo que yo lo veo pantalla. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Esto es como si lanzas una moneda al aire. ¿Cuál es la probabilidad de lanzar una moneda al aire? Que caiga acá 50, que caiga cruz 50, ¿verdad? Sí. Pues, ¿qué hace la casa de apuestas? Pues dice, oye, yo lo voy a expresar de manera decimal. ¿Cómo se hace? Pues divides 1 entre 0,5, que es el 50% normalizado entre 0 y 1. Una casa Y pura, eso es, una casa pura sería 2-2. eso es una casa pura 2. Y dice la casa de apuestas, oye, pero es que yo te quiero ganar a largo plazo. ¿Qué te voy a hacer? Pues te voy a quitar el 10%, multiplicas 2 por 0,9, ¿no? Que es el 10% este redundante, y tienes una cuota 1,8. Entonces, da igual lo que ocurra, que te voy a ganar. Pero ahí es donde entra en juego los jugadores profesionales. Dicen, oye, pero es que me está ofreciendo una cuota 1,8 la casa de apuestas, pero yo he hecho mi cálculo de probabilidades, o lo he estimado, y realmente es 1,6. Por lo tanto, estás haciéndole a la inversa. A largo plazo le vas a ganar. Y ese es el principio de lo que sería value betting. Y a la casa de apuestas eso no le gusta porque estás haciendo lo mismo que hace ellas, pero le estás devolviendo la jugada. Por eso te acaban restringiendo. Un día tú y yo tenemos que quedar, que yo soy estadístico, no sé si lo sabías. No, lo sabía. Qué curioso. Puede ser esto un show. Oye, para ir haciendo recopilación de todo lo que hemos hablado, señor Palacios, que le he dejado a usted muy abandonado, me ha explicado usted muy bien el tema fiscal, pero por hacer un resumen, si mañana Hacienda me abre una inspección por ganancias en una.com, por ejemplo, ¿vale? Como jugador, ¿qué puedo esperar? Hagamos un poco de resumen. Sé que lo has dicho un poco al inicio, pero multa... A ver, lo primero que va a comprobar es si has declarado algo, ¿vale? Si has informado algún tipo de ganancia de la que hayas tenido en el extranjero. Lo primero que hay que hacer es que si apuestas en una.com y ganas, es que contacten con el señor Palacios o similares, ¿no? Hombre, a ser posible con nosotros. Claro, pero quiero decirte que si no, bueno, por lo que sea, que tampoco es para vender el producto, pero que si tienes un amigo asesor fiscal, ponte en contacto con él, ¿no? Lo primero es asesorarse antes de hacerlo. Y si después lo haces, eso. Asumiendo el riesgo, lo que hay que saber es, primero, qué obligaciones de información tengo que suministrar en España, si tengo activos, cuentas o demás situadas en el extranjero, como puede ser, por ejemplo, el modelo 720 o el 721, y después ver si he cumplido con esas obligaciones en plazo, después solicitar la información correspondiente para tener la información necesaria para declarar en Hacienda los ingresos correspondientes, y si he hecho todo eso, no debería haber ningún problema. Vale, y ahora pasamos al resumen. Ana, imagínate, ha quedado bastante claro que si tú ganas en una.com y no superas unos 120.000 euros, pues no entras en materia, digamos, peligrosa. Puedes entrar en multas, como ha dicho Dani, pero puede haber gente que se junten en corpúsculos, que ganan mucho, puede haber determinadas situaciones, algún tío que, bueno, pues le mete muchísimo y no lo sabe. O sea, ¿qué riesgo corre una persona que gane mucho dinero, bien sea organizativamente y no pensando a veces tampoco en una organización criminal? Lo de la criminal está clarísimo porque la has montado, ¿vale? Pero, no sé, pues una pequeña asociación, unos cuantos juntan dinero y resulta que al nombre del que lo ponen se planta que tiene 200.000 euros ganados en una.com. Puede ser peligroso, ¿no, Ana? Claro, es lo que decíamos, ahí no hay organizaciones criminales, no hay otros delitos, pero sí hay un único delito que es el delito fiscal del artículo 305 del Código Penal, y está penado con prisión de 1 a 5 años y la multa de hasta 6 veces lo defraudado, con lo cual, pues cuando uno gana ya de más de 120.000 euros a su nombre en una.com o en otras cosas y decide no declararlo y no decir de dónde viene el dinero, pues directamente se enfrenta con el delito fiscal, que ya es más importante. El delito fiscal, no en relación con el juego, pero está en relación a lo que solemos ver en la tele cuando hay futbolistas que no han declarado una determinada parte de su dinero, músicos que tampoco lo han declarado
declarado y se encuentran con el delito fiscal ante la audiencia provincial correspondiente o ante el juzgado que corresponda según sus características. Entonces, es importante saber que tenemos que declararlo, como dice Palacios, siempre, pero si además ya son grandes cantidades o cantidades más importantes, pues todavía más, claro. Porque ¿en qué momento entraría lo que te podrían imputar por blanqueo de capitales? Bueno, blanqueo de capitales ya es cuando no se desconoce completamente cuál es el origen del dinero, no se sabe, o lo ocultas y no se sabe, y puede venir de estructuras opacas que llaman ellos, que son cuentas de terceros, que otras personas juegan por ti, criptomonedas, transferencias entre países, transferencias extrañas que ellos no saben ni cuál es el origen ni cuál es el final. Ahí la acusación de blanqueo ya es automática. La acusación de blanqueo es otro delito diferente y también son penas de 6 meses a 6 años y también multas grandes del triple del valor de los bienes blanqueados, bueno, ya dependiendo también de cada uno de cada asunto, vamos, de las características de cada asunto. Claro. Daniel, escuchando al señor Palacios y escuchando a Ana, yo creo, no sé cómo tú como jugador, si alguien está escuchándonos que es jugador y tiene en la cabeza meterse a una.com o se ha metido, no sé, yo creo, Dani, que le ha tenido que quedar bastante claro, tanto los riesgos como las, digamos, obligaciones que tiene y el peligro que también tiene. Es que tenemos que ser conscientes de que estamos haciendo algo ilegal y la gente tiene que saberlo. Correcto, y además hay que mirarlo desde distintos prismas. Al final, al no estar regulado, estás totalmente indefenso. No te puede defender ninguna legislación española, no se puede aplicar absolutamente nada. Por lo tanto, si la operadora del extranjero se decide quedar con tu dinero, que hay muchos casos. Y esa es otra, esa es buena. Esa eso no, es. esa, señor Palacios, luego me la cuentas, ¿eh? Y me consta además que temprano llevan casos parecidos de ello. Pues claro, te ves envuelto en un problema, no solamente porque has generado dinero en una.com, sino que a pesar de haberlo generado, no te lo devuelven y que tienes que tributar por ello. Claro. ¿Eso cómo qué haríamos ahí, Palacios? O sea, es decir, yo soy un chaval joven, no tengo ni idea, he metido en una casa de apuestas llamada recovecun.com y he metido 1.000 euros y he ganado 5.000 y no me pagan nada de dinero. ¿Ahí qué podemos hacer? Ahí viene uno de los principales problemas y es cuando te han cancelado la cuenta. Si te la han cancelado antes de la declaración de la renta del año pasado, pues tienes un problema. Porque vas a tener que tributar por los ingresos que tú has tenido durante el año pasado. Aunque... Y si contabas con esos ingresos para pagar la declaración de la renta y de repente te los quitan, te lo han quitado en un ejercicio en el cual tú todavía no estás declarando y la ganancia patrimonial en el año anterior tú la tuviste. Claro, pero se le ha quedado la casa de apuestas, Recovecun, ¿no? Claro, pero es que en ese caso, aquí en España, por ejemplo, las pérdidas de las casas de apuestas son compensables. Sí. Durante el ejercicio, en el mismo ejercicio fiscal que el resto de ganancias. No se acumulan de un año para otro. Pero en cambio, en las .com, las pérdidas no son compensables de ningún tipo. Ajá. Solamente estás obligado a declarar las ganancias. Entonces, si tú este año, vamos a poner ejercicio 2025, te han cancelado la cuenta que, yo qué sé, tenías 30.000 euros ganados y al cierre del 2024 tenías 20.000 euros ganados. Tienes que meter los 10.000 euros. Tú en el 24 vas a declarar que has ganado 24. Ajá. Y después en la declaración del 2025 dirás que has ganado 0 porque tendrás alguna reclamación al extranjero por esa cantidad o por ese bloqueo de cuenta y que puedas justificar que no has tenido esa ganancia. Y ya después métete a pelear la declaración de la renta del año anterior. Oye, Ana, ¿y eso cómo lucharías tú conseguir ese dinero? ¿Se puede conseguir? Es decir, ¿podría suceder? Es decir, a mí me bloquean 20.000 euros que he ganado en una.com o me bloquean o se lo quedan ellos. Igual aquí tú lo puedes demandar. Entiendo que te has quedado sin dinero, ¿no, Ana? Sí, te has quedado sin dinero la mayoría de las veces porque rastrear eso es muy complicado y la policía desde luego no te va a hacer ningún caso para hacer las investigaciones correspondientes y traer aquí a la empresa que viene de no sé dónde y etcétera, etcétera. Con lo cual es complicado.
más bien lo mejor es intentar asegurarse lo máximo posible, si hay ganancias, que te las transfieran y declararlas y hacerlo todo bien, porque si no al final tienes un problema, que también pierdes el dinero, o sea, quiero decir, porque algunos casos tenemos, además. Claro, claro, sí, algún caso, por lo que decía Palacios, si se sonreía, es que alguna vez te ha pasado o lo has visto, ¿verdad? ¿No? Efectivamente. Eso es. Oye, pues yo por mi parte creo que ha quedado bastante claro y salvo que queráis añadir alguna cosa que a mí se me olvide, que las .com, las que están en Curazao, aunque una .com también puede estar pues, en cualquier otro sitio, en Malta o donde sea, pues tienen estas derivadas, ¿no? Y que hay que tenerlo claro a la hora de apostar y que tiene unos riesgos y que tiene una legislación y que tiene unas multas o que te puede suceder unas multas y que además hay unos peligros que evidentemente no estás bajo el paraguas de la legislación, como decía Daniel, de España. Para mí ha sido un auténtico placer. Voy a empezar a despedirme. Daniel, ha sido un placer tenerte. Me gustaría que viniéramos a hablar aquí otro día de estas cosas que a ti te gustan, el value betting, la estadística, la probabilidad y dar también un curso de formación a la gente, no yo, sino tú. Yo, aunque haya estudiado, no soy el mejor para darlo. Por supuesto, el placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme y yo también me quedo con muchas cosas que la que habéis hablado aquí, que sois todos unos excelentes profesionales y sirve siempre para tomar nota y refrescar los riesgos que conlleva ciertas acciones. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Daniel. Y por favor, los oyentes, cualquier duda, como esto se va a publicar en iVoox, tenéis ahí en cada uno de los capítulos, tenéis una especie de mini foro que podéis escribir, incluso alguno de manera anónima si no quiere escribirlo, perdón, y me atraganto, y podéis dejar dudas y las podríamos pasar o a Dani o a Palacios o a Ana sin ningún problema. Señor Palacios, que tendrá usted mucho trabajo con los trimestrales, que a mí me ha llegado una clavada bastante gorda, ¿eh? Ha sido un placer tenerte por aquí, que nos conocimos en persona y me lo pasé muy bien y eres un tipo muy agradable, tío. Muchas gracias, Antonio. Yo encantado siempre de participar aquí con vosotros y nada, aunque esté hasta arriba con los impuestos, siempre hay que sacar un huequillo para este tipo de charlas que son muy interesantes. Ana, también nos conocimos en persona, un auténtico placer volver a estar contigo, aunque sea solo de voz, y me quedo con la copla de hacernos algún podcast en donde puedas contarnos cosas de este tipo tan jugosas hasta donde puedas llegar, ¿eh? Claro que sí, un placer, Antonio. Yo en el siguiente me comprometo a contar cosas divertidas, anécdotas y cuestiones muy curiosas que ocurren en los juzgados, que es para hacer las series de las que tú hablas. Tenemos para hacer series de ese tipo. Así es que un placer. Quiero todo ya, quiero todo. Hablo con Óscar y quiero ya. Ese con Ana, con cosas tipo La Caza, pero versión apuestas, y quiero algo con Daniel, tipo de estadística, probabilidades. Chicos, un beso enorme, ha sido un placer y espero que hayáis estado muy cómodos, ¿vale? Muchas gracias. Un saludo grande a todos. Muchas gracias. Un saludo a todos. Chao, chao.